Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras da TV Justiça tem uma visita muito especial da ministra e vice-presidenta da Corte Constitucional do Equador. A ministra Carmen Corral Ponce é licenciada em Ciências Jurídicas, advogada e doutora em Jurisprudência pela Universidade Católica do Equador. Ainda possui 2 mestrados, um em Common Law, com foco em Direito Financeiro pela Universidade de Georgetown, Estados Unidos, e outro em Direito Bancário Internacional pela Universidade de Boston, também na América do Norte. Antes de se tornar ministra da mais alta corte do Equador em 2019, Carmen Corral também atuou como advogada nos Estados Unidos, no Banco da Reserva Federal de Boston. Ministra Carmen Corral Ponce, bienvenida, encantada. Muchas gracias, Manuela. Estoy encantada de estar aquí en el programa y además en Brasilia, primera vez, en una ciudad muy hermosa. Bem-vinda. Gracias. Ministra, conta pra gente, hoje, qual que é a principal prioridade da Corte Constitucional do Equador, que se assemelha à Suprema Corte brasileira atualmente? En el Ecuador atravesamos una situación compleja, sobre todo de la institucionalidad. Entonces yo te diría que la prioridad para los ministros, que somos 9, es reafirmar la institucionalidad de la Corte para que no sea permeable a la política, a las presiones mediáticas y poder mantener una independencia judicial. En el año 2019 hubo un importante cambio histórico en el Ecuador y mediante un concurso público de merecimientos fuimos designados 9 jueces y desde ahí los principales desafíos han sido precisamente mantener esa independencia. El cambio se dio porque hubo mucha corrupción antes y entonces mantener la Corte sin corrupción es un desafío muy grande porque en nuestros países ese es un mal que aqueja. Y yo te diría que también el tema de mantener esa profesionalización de los jueces, que sean apegados los fallos a derecho y la justicia, o sea, que la justicia constitucional pueda llegar al ciudadano. Esos serían como los principales desafíos, que son muy grandes. A transparência também é importante, né, ministra? O povo cobra, né? Sí, el tema de la transparencia es muy importante. Por ejemplo, la actual composición de la Corte tomó decisiones muy simples, pero muy importantes para la transparencia. Por ejemplo, el sorteo automático y electrónico de las causas. Antes del 2019 se hacía sorteo manual. Se prestaba para mucha corrupción. Por ejemplo, otra decisión simple pero importante fue el atender las causas en orden cronológico, que es algo que no se hacía. Algo tan elemental como atender las causas de atrás para adelante. Entonces, con decisiones simples pero importantes se ha podido brindar una transparencia en la administración de justicia constitucional en el Ecuador. Aqui no Brasil também, o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, tem buscado ferramentas, né, por exemplo, a automação, até em alguns casos inteligência artificial, também para ajudar a trazer celeridade. Qual o mecanismo que o Equador tem utilizado para dar celeridade a essas ações? Sí, justamente ese ha sido también una prioridad, el tema de poder digitalizar y automatizar los procesos, porque al inicio teníamos los expedientes en el piso, hasta el techo, sin un inventario, todo físico. Entonces ha habido un proceso importante en la Corte Constitucional de digitalizar los expedientes, crear un casillero electrónico, poder con esa digitalización de todas las sentencias implementar buscadores para el tema de la jurisprudencia. Y entonces estamos en una fase importante en donde podríamos ya empezar a introducir inteligencia artificial para ayudar a los procesos. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos un proceso importante y difícil que es el proceso de selección. Todas las acciones constitucionales del país llegan a la Corte Constitucional y la Corte tiene que seleccionar temas de trascendencia nacional, de derechos humanos de relevancia, pero son miles de causas. Entonces, queremos implementar la inteligencia artificial en esos procesos para que nos ayude justamente a hacer ese trabajo que manualmente demora muchísimo.
Y entonces estamos en una etapa de poder introducir en esos procesos ciertas herramientas tecnológicas, que va a ser importante. Brasil es un ejemplo en ese sentido y creemos que nos puede beneficiar a nosotros, que somos una corte más joven, y poder ayudarnos con esos procesos que ustedes ya tienen implementados. Y por otro lado, podemos también nosotros como Ecuador aportar en lo que nosotros podamos hacer diferente y pueda servir al Tribunal Supremo de Brasil. Y creo que es importante relevar ese intercambio entre cortes de Latinoamérica, porque tenemos problemas comunes, tenemos muchos problemas en común, que mirando las experiencias diferentes podemos ayudar y beneficiar, sobre todo a los ciudadanos que son nuestros usuarios más preciados. Com relação à ordem constitucional e à proteção dos direitos humanos, também a Corte Constitucional do Equador tem esse papel fundamental de garantir essa ordem democrática y constitucional. La Corte Constitucional es el máximo organismo de justicia constitucional en mi país. La actual Constitución rige desde el 2008. Es una Constitución muy garantista. Entonces le da a la Corte una responsabilidad muy grande como defensora de la Constitución, de la democracia, de los derechos humanos. Y entonces esa es nuestra misión principal, que es justamente administrar justicia para que se puedan defender los derechos humanos. A la Corte llegan miles de causas y hay cosas muy graves que pasan en mi país, y la Corte lo que trata es de poder administrar esa justicia para el ciudadano em comum. Ministra, a senhora pode compartilhar conosco as principais decisões emblemáticas da Corte Constitucional do Equador desse ano, dos últimos 5 anos, que a senhora considera realmente que foi marco? Por ejemplo, en el tema democrático, el año pasado, en el año 2023, nos tocó dictaminar sobre la procedencia o no del juicio político al presidente de la República. Esa decisión ocasionó luego que históricamente el presidente haya ejercido una función en la Constitución que se llama la muerte cruzada. Él, antes de que o ya iniciado el proceso de juicio político, tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional. Es decir, los diputados, los legisladores se fueron a su casa. La Corte tuvo que dictaminar esa decisión, pero eran herramientas democráticas que tiene la Constitución y finalmente se ejercieron y la Corte dictaminó esa situación. Otros temas en derechos humanos han salido decisiones, digamos que delicadas, como por ejemplo el matrimonio igualitario, la aprobación del matrimonio igualitario. Últimamente se despenalizó la eutanasia también. Hay otras decisiones en temas de derechos de mujeres y temas de derechos de trabajadores, de discapacidad, que todo el tiempo hemos estado decidiendo y creo que han sido positivas para la población ecuatoriana em derechos humanos. Na Corte Constitucional do Equador são 9 ministros. Como é que a senhora avalia o perfil? Mais conservador, mais progressista, meio a meio? Bueno, es una pregunta complicada, pero puedo comenzar con que la composición tiene 5 mujeres y 4 hombres. Y creo que eso es algo muy importante. Ya desde el punto de vista de si conservador o progresista, yo te diría que hay decisiones que dividen la votación, pero en muchas materias. En el 90% de las decisiones las tomamos por unanimidad, es decir, los 9 estamos de acuerdo. En ciertas decisiones ha habido controversia y sí, yo podría decir que sí hay un grupo más conservador y otro grupo más progresista, pero es parte de la pluralidad de un organismo colegiado y es importante esas diferentes visiones que se tiene desde cada manera de ver el derecho, y ha hecho esto una composición importante que ha permitido tomar decisiones trascendentales para el país, y ha sido positiva essa composição diversa de pensamento em la atual composição. Ministra, então, a Suprema Corte do Equador é um exemplo para o resto do mundo, né? Porque a maioria é de mulheres
E como é que elas são indicadas? É pelo presidente da República, como aqui no Brasil? Como é que é a indicação dos ministros para compor essa corte mais importante, a maior corte do Ecuador? Sí. La designación de los jueces constitucionales está a cargo de una comisión que hace un concurso de méritos, es un concurso público de merecimientos, y vienen las propuestas, las personas propuestas vienen de ternas, o sea, de 3 personas propuestas por el Ejecutivo, por el Legislativo y por la función de transparencia. ¿Qué es la función de transparencia? Son la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, de Compañías, todas las superintendencias, más una institución que se creó en la Constitución del 2008 que se llama el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos ponen 3 candidatos más. Con los candidatos se hace este concurso público de merecimientos y en el 2019, de acuerdo al concurso, quedamos 5 hombres y 4 mujeres en el 2019. Luego, con una renovación parcial que se hace cada 3 años, salieron 3 jueces y coincide que los 3 jueces que salieron por sorteo fueron varones. Fueron hombres. En el nuevo concurso entraron 2 hombres y 1 mujer, y entonces así fue como esta composición actual tiene 5 mujeres y 4 hombres. Es curioso, es un diseño de nombramiento de los jueces un poco diferente. También fue porque en el 2019 hubo esta transformación, digamos, de este proceso histórico de comenzar de nuevo como una corte nueva. Entonces tiene que haber esta transición, cada 3 años va a haber una renovación parcial. En el año 2025, en febrero, va a haber un nuevo sorteo. Entonces de los 6 jueces que quedamos, van a ser sorteados nuevamente 3 jueces. Entonces por sorteo, en el 2025 saldrán 3 nuevos jueces y mediante un nuevo concurso ingresan 3 nuevos. Então, os ministros ficam na Suprema Corte do Equador por quanto tempo? 9 años. 9 años. Esta corte desde el 2019 tiene esta transición, entonces no todos cumplen los 9 años. Cumplirán 9 años solamente quienes no salgan sorteados en el año 2025. Pero quien ingresó en el año 2022 ya se queda los 9 años, que es el periodo que está previsto en la Constitución y en la ley para los jueces de la Corte Constitucional. Para continuar falando sobre a participação feminina no Judiciário do Equador no próximo bloco. O programa Direitos Sem Fronteiras está de volta. Hoje com a participação especial da ministra Carmen Corral Ponce, que é vice-presidenta da Corte Constitucional do Equador, que se assemelha à Suprema Corte aqui do Brasil. Ministra, no bloco anterior nós estávamos falando da participação feminina no Judiciário do Equador, inclusive as mulheres são maioria na Corte Constitucional do país. E eu queria saber a importância de ter realmente mais mulheres nesse processo decisório, né? Num poder tão importante como o Judiciário. Así es, justamente la Corte ha puesto relevancia en el tema de la participación femenina en el Poder Judicial. Tenemos una sentencia interesante que un reglamento de concurso de jueces tenía previsto una acción afirmativa para la mujer. Acción afirmativa significa que tenían un puntaje adicional las mujeres en el concurso. Esta decisión fue demandada a la Corte Constitucional cuestionando que no había igualdad para los hombres. La Corte hizo un análisis interesante y determinó que sí era constitucional porque la situación de la mujer no es igual que la del hombre e históricamente no ha sido igual que la del hombre, y entonces los jueces consideramos que la acción afirmativa era pertinente porque todavía la mujer no puede participar en igualdad de condiciones. Entonces eso se validó y en el concurso se validó esta acción afirmativa para que más juezas mujeres puedan estar en el Poder Judicial.
Por otro lado, algo interesante en el Ecuador es que tenemos nosotros una ley de paridad, en donde, por ejemplo, en las candidaturas para la legislatura, es del 50% tiene que ser mujeres y tiene que ser alternado, hombre, mujer o mujer, hombre, mujer, pero tiene que haber esta participación de paridad que ha hecho que en el Ecuador, tanto en la legislatura como en las cortes, exista mayor presencia de mujeres, que es algo muy importante. Na política também tem muitas mulheres, 50%? Sí, también. En las listas de candidatos tiene que haber hombres y mujeres alternadamente. Ministra, até 1997, ser homossexual no Equador era crime e a Corte Constitucional mudou esse entendimento e 12 anos depois autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É uma mudança de paradigma? En el año 2019 se tomó esta decisión en la Corte Constitucional, fue un voto de mayoría de 5 jueces contra 4 jueces, y efectivamente se dictaminó que era posible el matrimonio de personas del mismo sexo. Ahí la discrepancia, yo debo contar que yo estuve en el voto de minoría, pero la discrepancia es porque la Constitución del Ecuador, hasta la actualidad, determina que el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces, la interpretación que hicieron los jueces de mayoría fue más allá, indicando que podían tomar decisiones del bloque de constitucionalidad y determinaron que era un derecho el matrimonio. Entonces la Corte decidió esa situación, que obviamente es una decisión institucional de la Corte, y ahora está autorizado en todo el registro oficial para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Pero sí fue una decisión polémica en el país, sobre todo internamente en la Corte, por el hecho de que la Constitución es muy taxativa en determinar eso, pero la interpretación del voto de mayoría fue extensiva y es así como ahora se permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Mas é possível alterar a Constituição do Equador? Aqui no Brasil a gente tem as propostas de emenda à Constituição. Como é que é lá no Equador para mexer na lei maior? Precisamente ese era el debate. En el voto de minoría nosotros sosteníamos que para hacer ese cambio necesitábamos una reforma constitucional. El voto de mayoría estableció que era posible interpretar otras disposiciones de la Constitución para decidir que eso era posible. Pero efectivamente la reforma a la Constitución tiene candados para que no sea fácilmente reformable, y hay 3 maneras de reformar la Constitución en el Ecuador, que es una enmienda, que es como la más fácil, luego la reforma constitucional, en donde interviene la Asamblea, y una Asamblea Constituyente, en donde ya hay un proceso electoral, en donde se elige una nueva Asamblea y es algo mucho más complejo. Y claro, por eso es que estos procesos tienen ciertas normas y procedimientos que hacen difícil reformar la Constitución. Eso es así en el Ecuador. E sobre a eutanásia ativa também é uma questão polêmica, né? Que é quando é autorizada a morte de um paciente terminal a pedido dele. Houve um tipo de repercussão negativa no país? También es una decisión muy polémica y también fue un voto de mayoría. Esta situación vino a la Corte por una acción de inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Integral Penal del Ecuador, que tipifica el homicidio simple. Entonces, la demanda decía que este artículo no está completo porque no debería penalizarse a el médico que, por pedido de una persona que está con una enfermedad terminal, pida que se concluya con su vida. Entonces la Corte, en voto asimismo de mayoría, decidió que efectivamente eso era posible, y entonces se hizo un condicionamiento a ese artículo, indicando que en estas circunstancias
de una enfermedad terminal, sufrimiento, etcétera, y hay algunas condiciones que se tomaron en la sentencia, era posible. Entonces sí, efectivamente se ha tomado esa decisión y hay que ver, como es reciente, hay que ver cómo se va aplicando en el país. Se pidió a la Asamblea Nacional que regule, es decir, que emita una ley para que regule este procedimiento y determine cuáles exactamente van a ser las situaciones en donde la eutanasia activa va a ser posible. Como a Corte Constitucional do Equador busca envolver a sociedade, participação social, sociedade civil, partes interessadas no processo, existe algum tipo de julgamento que, enfim, abre espaço para audiências públicas, para ouvir a sociedade civil e as partes interessadas no processo? Sí, sí, claro. Las audiencias públicas normalmente son justamente de acuerdo a las causas. Nosotros no podemos actuar de oficio, pero cuando ingresan demandas a la Corte Constitucional normalmente se prevé audiencias en donde efectivamente están las partes procesales, que son las que han demandado y intervienen las dos partes, y se abre una posibilidad de amicus. Estos amicus son los amigos de la Corte, que puede cualquier persona presentar sus escritos en una u otra posición, dependiendo del tema que se esté juzgando, y es muy abierta esta participación. Y a veces las audiencias en temas polémicos han durado 10 horas de audiencia porque se permite la participación general de la ciudadanía que pueda opinar. Igual, en cualquier causa, las personas pueden presentar estos escritos y dar sus opiniones respecto de uno u otro tema. Entonces, la intervención sería únicamente en las causas que estén en la Corte. Ahora, nosotros sí procuramos que las decisiones que toma la Corte sean difundidas para que la ciudadanía conozca qué es lo que está decidiendo la Corte. Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos publicaciones, boletines, asimismo podcasts y programas para poder difundir la jurisprudencia, que es muy importante que las decisiones de la Corte lleguen a la gente. O que semelha a Suprema Corte do Brasil à Corte Constitucional do Equador, ministra? Yo diría en la responsabilidad, porque de ahí el sistema sí es diferente. Somos países muy diferentes, ¿no? El tamaño del Ecuador versus el tamaño de Brasil, pero yo diría que la importancia de las decisiones es algo en lo que se asemejan los dos tribunales. A senhora avalia que hoje a democracia está em risco em alguns países, principalmente da América Latina? Sí, yo creo que en América Latina siempre tenemos ese riesgo. A la Corte, como indiqué al inicio, le tocó tomar decisiones muy importantes en favor de la democracia. Entonces creo que la Corte Constitucional o quien ejerza esas funciones en todos los países tiene esa altísima responsabilidad, porque claro, la democracia es vital para la vida de los países. E como que a senhora vê o futuro da justiça constitucional no Equador, ministra? Es una importante pregunta, por lo que comenté hace unos minutos de que va a haber una nueva renovación en febrero. Van a ingresar 3 nuevos jueces. Entonces es muy importante que estos 3 nuevos jueces puedan tener la visión de independencia judicial, de imparcialidad, de transparencia. El concurso que va a haber ahora para elegir a estos 3 nuevos jueces tiene que ser realizado de esa forma, transparente, de una manera que no sea permeado por la política. Y entonces esa sería mi preocupación, que yo espero que ese concurso pueda ser realizado de una manera transparente, porque va a ser muy importante quién llegue a la Corte y claro, va a determinar la nueva composición de las mayorías, porque 3 jueces salen o salimos, porque yo puedo también salir sorteada. Na visão da senhora, é importante essa oxigenação, essa renovação dentro da Corte Constitucional do Equador? Sí, pienso que el sistema de la renovación parcial y luego esta renovación por tercios, que van saliendo 3 y van ingresando 3, es importante
porque permanecen 6 que han determinado ciertas políticas institucionales, pero también entran 3 nuevos con visiones diferentes. Entonces me parece que esa renovación sí es importante, que no le petrifica a la Corte y permite evolucionar la jurisprudencia en la medida que sea necesario. O nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a presença da ministra e vice-presidenta da Corte Constitucional do Equador, Carmen Corral Ponce. Muito obrigada, ministra. Volte sempre. Placer, muchísimas gracias. Muito obrigada também a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça, no YouTube, Instagram, X e Spotify. É só digitar @Rádio TV Justiça que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.